Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. A las 3 de la tarde, cuando revisaba mi correo electrónico en la vieja computadora que Ramón me ayudó a configurar hace 2 años, vi algo que me heló hasta los huesos. Un mensaje nuevo. El remitente decía: patricia.morales@correo.com. Mi hija Patricia. Mi única hija. La que murió hace 5 años entre las llamas de aquel maldito incendio en el edificio donde vivía. El cursor parpadeaba sobre el mensaje sin abrir. Mi mano derecha temblaba sobre el ratón. El asunto del correo era directo y desgarrador. Papá, necesito que me ayudes urgentemente. Durante varios minutos no pude moverme. Solo miraba esas palabras en la pantalla. Откуда вы нас слушаете? Мне приятно знать, кто меня смотрит в эфире. Déjame un like si lo que voy a contarte te está atrapando. Comparte este relato porque necesito que sepan lo que me pasó. Finalmente hice clic. El correo se abrió lentamente. Dentro había una sola línea escrita en 1100 letras negras que parecían gritarme desde la pantalla: revisa el cajón de madera donde guardabas mis dibujos de cuando era niña. La verdad que nos ocultaron está ahí. Por favor, papá, hazlo ahora. Me quedé paralizado frente a esa pantalla durante no sé cuánto tiempo. Ese cajón, ese maldito cajón de madera que había pertenecido a mi padre y que yo le había dado a Patricia cuando tenía 8 años. Nadie en este mundo sabía de su existencia excepto ella y yo. Era nuestro secreto. Ni siquiera Teresa, mi esposa, supo nunca que ese cajón existía en el armario de mi habitación. Patricia dibujaba constantemente de niña: flores con 6 pétalos que parecían soles, casas con ventanas enormes y chimeneas humeantes, animales extraños que inventaba: un gato con alas, un perro con 3 colas, un pájaro del tamaño de una persona. Cada dibujo que hacía, yo lo doblaba con cuidado y lo guardaba en ese cajón. Era mi tesoro secreto, la prueba de que mi hija veía el mundo de una forma mágica. Pero Patricia estaba muerta. Dios mío, estaba muerta. Yo mismo identifiqué su cuerpo en la morgue del hospital. Recuerdo que temblaba tanto que el empleado tuvo que sostenerme para que no cayera al piso. Su rostro estaba cubierto parcialmente por las quemaduras, pero la reconocí. Era ella, mi niña, mi única razón para seguir vivo después de que Teresa murió de cáncer 15 años atrás. Yo mismo organicé su funeral en la iglesia del barrio. Yo mismo elegí el ataúd de madera clara porque a Patricia no le gustaban los colores oscuros. Yo mismo leí un poema junto a su tumba, mientras lloraba como no había llorado desde que enterré a Teresa. Y yo mismo visité esa tumba cada domingo durante estos 5 años. Cada domingo sin falta, lluvia, sol o frío. Llevaba flores blancas, limpiaba la lápida, le hablaba, le contaba cómo estaban las cosas, le decía cuánto la extrañaba. ¿Cómo era posible entonces que me escribiera un correo? ¿Cómo? Mi primer pensamiento, el pensamiento de un viejo maestro jubilado que vivió 67 años sin ver nada sobrenatural, fue racional. Alguien había hackeado su correo electrónico. Pasa todo el tiempo en las noticias. Gente sin escrúpulos que roba cuentas antiguas, las reactiva y las usa para estafas. Me enviarían otro correo pidiendo dinero. Era la explicación lógica. Pero ese detalle del cajón de madera, ese maldito detalle que nadie más en el universo conocía, eso me rompía toda lógica. Sentí un frío que me subía desde los pies, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Era el frío del miedo puro. Me levanté del sillón raído donde me siento todas las tardes a revisar el correo y leer noticias desde que me jubilé de dar clases de matemáticas en la escuela primaria. Mis piernas temblaban. Tuve que apoyarme en la pared.
Pensé que quizá estaba empezando con demencia. Mi hermana mayor Lucía la tuvo. Empezó a los 65 con olvidos, pequeños. A los 70 no reconocía a sus propios hijos. Quizá era mi turno. Quizá esto era una alucinación. Quizá el correo ni siquiera existía. Pero volví a mirar la pantalla y ahí estaba, real, sólido, imposible. Caminé por el pasillo de mi casa hacia mi habitación. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Esta casa tiene 30 años conmigo. La compré cuando Patricia tenía 5 y Teresa todavía estaba sana. Es una casa modesta de 2 pisos en un barrio tranquilo de clase media. Conozco cada crujido de la madera, cada mancha en las paredes, cada rincón donde se acumula el polvo. Llegué a mi habitación. La cama sin hacer porque vivo solo y a quién le importa. El armario viejo de cedro que heredé de mi suegra. Abrí las puertas. Olía a naftalina y madera vieja. Allí, en el estante superior, detrás de unas sábanas que nunca uso, estaba el cajón, cubierto de polvo. No lo había tocado desde el funeral de Patricia. No había tenido fuerzas para abrirlo. Lo bajé con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. Lo puse sobre mi cama. La tapa tenía talladas las iniciales de mi padre. J.M. José Morales. Mi papá había sido carpintero. Hizo este cajón para guardar sus herramientas pequeñas. Cuando murió, yo tenía 20 años. Guardé el cajón como recuerdo. Años después se lo di a Patricia. Respiré hondo. Levanté la tapa. Los dibujos de Patricia seguían ahí, amarillentos por el tiempo, doblados exactamente como yo los había dejado. Pero encima de todos ellos había algo que no debería estar. Un sobre blanco, nuevo, sin una sola mota de polvo, y escrito en el frente, con la letra inconfundible de mi hija, esa letra redonda que le enseñaron las monjas en el colegio decía, para papá, ábrelo cuando estés completamente solo. Las manos me sudaban. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Tomé el sobre. El papel era grueso, de buena calidad. Alguien lo había puesto ahí recientemente. Alguien había entrado a mi casa. Había abierto mi armario. Había encontrado este cajón que nadie conocía. Y había dejado esto. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había una fotografía doblada y una nota escrita a mano. Saqué primero la fotografía, la desdoblé, y el mundo dejó de girar. En la fotografía aparecía Patricia, mi Patricia, con su cabello largo y negro que le llegaba hasta la mitad de la espalda, con su sonrisa tímida que mostraba apenas los dientes, con esa forma de inclinar la cabeza que tenía desde niña, pero junto a ella había otra mujer, exactamente igual, no parecida, idéntica, misma altura, mismo cabello, misma forma de la cara, misma sonrisa. Dos Patricia de pie frente a un edificio que reconocí de inmediato, el Hospital Central. El hospital donde Patricia nació hace 36 años, gemelas. Eran gemelas idénticas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía nada. Tomé la nota con manos temblorosas y leí. Papá, si estás leyendo esto es porque alguien te lo entregó después de mi muerte. Hace 6 años descubrí algo terrible. Tengo una hermana gemela. Se llama Mónica. Nos separaron cuando nacimos. Solo te dieron a mí. A ella la llevaron con otra familia. No sé todos los detalles todavía, pero sé quién organizó esto. Es alguien poderoso, alguien respetado. Intenté investigar más, pero empezaron a amenazarme. Papá, fallé en protegerme. Si algo me pasa, busca a Mónica Morales en el registro civil del Hospital Central. Ella merece conocerte. Tú mereces saber que tuviste 2 hijas. Perdóname por no haberte contado esto cuando estaba viva. Tenía miedo de que te pasara algo. Te amo, papá. Patricia.
Me senté en la cama porque las piernas literalmente no me sostenían más. Lloré, lloré como un niño. Lloré con sollozos que me salían del fondo del alma. Teresa y yo habíamos tenido gemelas, 2 bebés, 2 hijas, y alguien nos quitó a una. Alguien nos robó a Mónica. Teresa nunca supo. Ella murió sin saber que había traído 2 vidas al mundo y solo le dejaron quedarse con una. ¿Cómo le hicieron eso? ¿Cómo nos hicieron eso? Y Patricia, mi pobre Patricia, descubrió la verdad hace 6 años. El incendio de su departamento fue hace 5 años. ¿Coincidencia? No, no podía ser coincidencia. Alguien la mató para que no revelara el secreto. Alguien quemó a mi hija viva para proteger su secreto maldito. La rabia me llenó el pecho. Una rabia que nunca había sentido en mi vida. Yo era maestro de escuela, un hombre tranquilo, un hombre que nunca levantó la voz más de lo necesario. Pero en ese momento quise matar. Quise encontrar a quien hizo esto y hacerle pagar cada segundo de sufrimiento. Llamé a mi vecino Ramón. Es mi único amigo cercano desde que me jubilé. Los demás compañeros del trabajo se fueron alejando. La vejez es solitaria. Ramón vive 3 casas más abajo. Tiene 65 años. Trabajó 30 años en la municipalidad en el departamento de registro civil. Es hombre práctico y sereno, contestó al segundo timbre. Alberto, ¿todo bien? Suenas agitado. Ramón, necesito que vengas. Ya, por favor, es urgente. Voy para allá. Llegó en menos de 10 minutos. Entró y me encontró sentado en la sala con la fotografía en las manos. Le mostré todo, el correo, la nota, la foto. Ramón se sentó a mi lado, leyó en silencio, miró la foto durante largo rato. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a algo parecido al horror. Alberto, dijo finalmente con voz cuidadosa, esto es imposible. Tú y Teresa solo tuvieron una hija. Yo estaba ahí cuando regresaste del hospital. Recuerdo que me mostraste a la bebé. Era una sola niña. Lo sé, pero mira esta foto. Mira la nota. Es la letra de Patricia. Lo juro por Dios que es su letra. Ramón suspiró. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Puede ser una broma cruel. Una broma de muy mal gusto. O, quizá, se detuvo. ¿Quizá qué? Quizá Patricia te dejó esto antes de morir y lo olvidaste. La edad nos hace esas pasadas, Alberto. A mí me pasa. Olvido dónde puse las llaves. Olvido si tomé la pastilla de la presión. No, dije con firmeza. Yo no puse ese sobre ahí. Y el correo llegó hoy. Hoy, Ramón, hace 2 horas. Ramón se puso pálido. ¿Respondiste el correo? No se me había ocurrido. Me levanté como impulsado por un resorte. Corrí a la computadora. Ramón me siguió. Con manos temblorosas escribí. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste esta dirección? Presioné enviar. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Papá, soy Mónica, tu otra hija, la que está viva, la que nunca conociste porque me arrancaron de ti cuando éramos bebés. Solo dejaron a Patricia contigo. Ahora sé quién organizó todo y por qué lo hizo. Necesito tu ayuda para demostrarlo ante la ley. Pero debes tener cuidado. Él sabe que Patricia te contó la verdad. Por eso la mató. Y ahora puede venir por ti también. No confíes en nadie, excepto en mí. Esta noche voy a tu casa. A las 3 de la madrugada. Espérame despierto. No llames a la policía todavía. Tengo pruebas, pero necesito explicarte todo primero. Por favor, papá, confía en mí como confiaste en Patricia. Le pasé la computadora a Ramón. Su mano temblaba al tomar el ratón. Leyó el mensaje 2 veces, 3 veces. Su cara se puso del color de la ceniza. Alberto, esto es muy serio. Si esto es verdad, hablamos de un delito gravísimo. Separar gemelos es tráfico de menores. Es adopción ilegal.
Es secuestro. Y si Patricia descubrió esto hace 6 años y murió hace 5, no terminó la frase. No hacía falta. Los dos estábamos pensando lo mismo. El incendio no fue accidente. Fue asesinato. El informe del incendio, dije de repente. ¿Puedes conseguirlo? Tú conoces gente en la municipalidad. Ramón asintió lentamente. Puedo intentarlo. Tengo un contacto en el Licensosmo, departamento de bomberos. Pero Alberto, escúchame bien. Si todo esto es verdad, estamos hablando de alguien muy peligroso. Alguien con recursos para hacer desaparecer evidencia. Para quemar un edificio entero solo para matar a una persona. ¿Entiendes lo que significa eso? Lo entendía, pero no me importaba. Si alguien le había hecho daño a Patricia, iba a pagar. Y si tenía otra hija viva en algún lugar del mundo, iba a encontrarla. Necesito ir al registro civil mañana a primera hora, dije. Necesito buscar el acta de nacimiento de Mónica Morales. Voy contigo, dijo Ramón. No vas solo a ningún lado. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. El viento movía las ramas del árbol de naranjas del patio y sonaba como pasos. El refrigerador hacía su ruido normal, pero me parecía que había alguien en la cocina. Me levanté 5 veces a revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave. A las 2:30 de la madrugada estaba sentado en la sala a oscuras. Había decidido esperar despierto. Si Mónica venía como prometió, yo estaría listo. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que necesitaba saber. A las 3 en punto escuché algo. Pasos en el patio trasero. Claros, reales. No era mi imaginación. Me levanté despacio. Caminé hacia la cocina. Miré por la ventana que da al patio. Había una figura femenina parada junto al árbol de naranjas. La luz de la luna llena la iluminaba parcialmente. No podía ver su rostro con claridad, pero vi su silueta. Tenía el cabello largo y oscuro de Patricia, la misma estatura. Vestía un abrigo gris que me pareció familiar, muy familiar. Entonces recordé. Ese abrigo se lo había regalado yo a Patricia en su último cumpleaños antes de morir. Era su favorito. Ella lo usaba todo el tiempo en invierno. Ese abrigo se quemó en el incendio. Vi las fotos del departamento destruido. Todo se quemó. La figura me vio. Levantó una mano despacio, como saludando, como diciendo, «Aquí estoy». Luego señaló hacia la puerta trasera de mi casa. Empezó a caminar hacia allí, despacio, como si le costara moverse. Llegó a la puerta y se quedó parada en las sombras del alero. Ya no podía verla bien, pero sabía que estaba ahí. Tomé mi teléfono celular con dedos torpes. Marqué el número de Ramón. Contestó con voz de sueño. «Alberto, ¿qué pasa?» «Son las 3 de la mañana. Ramón, hay alguien en mi patio trasero. Una mujer. Se parece a Patricia. Está parada junto a mi puerta. No abras. No salgas de tu casa. Voy para allá y llamo a la policía. No, espera. Creo que es ella. Creo que es Mónica. ¿Dijo que vendría a las 3? Alberto, por favor. No sabemos quién es esa persona. Puede ser peligroso. Puede ser una trampa. Voy a abrir la puerta, Ramón. No, colgué. Sé que fue irresponsable. Sé que fue peligroso. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver el rostro de esa mujer. Necesitaba confirmar si era verdad que tenía otra hija. Bajé las escaleras. Mi casa tiene 2 pisos. Es vieja pero sólida. La construyeron bien hace 40 años. Llegué a la puerta trasera que da al patio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Puse la mano en el picaporte de metal frío. Respiré hondo. Giré la llave. Abrí. No había nadie. El patio estaba vacío. El árbol de naranja se movía suavemente con la brisa. La luna iluminaba todo con luz blanca y fría. No había ninguna mujer.
ninguna figura, nada. Pero en el suelo, justo frente a mis pies, había una caja de zapatos. La reconocí al instante y se me cortó la respiración. Era la caja donde Patricia guardaba sus joyas y recuerdos personales desde que era adolescente. Una caja de cartón rosa viejo con una cinta blanca alrededor. Teresa se la había regalado en su cumpleaños número 15. Patricia guardaba ahí sus aretes, sus pulseras, las cartas que yo le escribía, las fotos de su mamá. Esa caja se había quemado en Mindostosm. El incendio. Yo lo sabía con absoluta certeza. Fui al departamento de Patricia 2 días después del incendio. El olor a humo todavía estaba en el aire. Todo estaba destruido. Las paredes negras, los muebles convertidos en ceniza, el piso cubierto de escombros. Los bomberos me dijeron que no quedó nada, absolutamente nada. Y sin embargo, ahí estaba, intacta, sin una sola marca de fuego. La tomé con manos que no dejaban de temblar. Volví a entrar a la casa. Cerré la puerta con llave. Caminé a la cocina. Puse la caja sobre la mesa bajo la luz fluorescente del techo. La miré durante largo rato antes de atreverme a abrirla. Finalmente levanté la tapa. Dentro había documentos viejos, papeles amarillentos. Saqué el primero. Era un certificado de nacimiento oficial con el sello del Hospital Central. Decía, Patricia Isabel Morales Guzmán. Fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1989. Madre, Teresa Guzmán de Morales. Padre, Alberto José Morales. Beltrán. Peso, 3 kilos 200 gramos. Hora, 4:20 de la madrugada. Sexo, femenino. Gemelar, sí. Gemelar, sí. Esas 2 palabras estaban ahí, en el certificado oficial. Gemelar, sí. ¿Cómo no lo había visto antes? Pero claro, nunca lo busqué. Nunca tuve razón para dudar. Recibimos una bebé. Nos dijeron que era nuestra hija. Punto. Saqué el segundo documento. Otro certificado de nacimiento, exactamente igual al primero en formato, pero este decía, Mónica Teresa Morales Guzmán. Fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1989. Madre, Teresa Guzmán de Morales. Padre, Alberto José Morales Beltrán. Peso, 3 kilos 100 gramos. Hora, 4:25 de la madrugada. Sexo, femenino. Gemelar. Sí. 5 minutos de diferencia entre ambos nacimientos. Mónica nació 5 minutos después de Patricia. Existía. Era real. Yo había tenido 2 hijas y solo conocía una durante 31 años. Debajo de los certificados había fotografías, viejas fotografías en blanco y negro con los bordes amarillentos. Eran del hospital. La primera mostraba 2 bebés diminutas en incubadoras transparentes. Ambas tenían gorritos blancos. Ambas tenían los ojos cerrados. Ambas eran idénticas. La segunda foto mostraba a Teresa, mi Teresa, en la cama del hospital. Sostenía a una bebé contra su pecho. Pero al fondo de la imagen, en una cuna rodante, se veía otra bebé envuelta en manta, sola. Nadie la cargaba. Las siguientes fotos me partieron el alma. Teresa saliendo del hospital con una bebé en brazos. Yo junto a ella sonriendo como idiota feliz. Y en el fondo, visible solo si mirabas con atención, un hombre de bata blanca cargando a otra bebé. La llevaba en dirección opuesta, hacia otra salida. La última foto era más clara, de cerca. El hombre de bata blanca sosteniendo a una bebé mientras hablaba con alguien fuera de cuadro. Su rostro estaba perfectamente visible, y lo reconocí. Reconocí esa cara que había visto 1000 veces en consultas médicas. Esa cara que había sonreído mientras nos decía que todo había salido bien. Esa cara que nos entregó a Patricia y nos dijo, es una niña hermosa y sana. El doctor Esteban Villarreal, el ginecólogo de Teresa, el hombre que atendió el parto, el hombre que nos robó a nuestra hija. El doctor Esteban Villarreal.
Ese nombre retumbaba en mi cabeza como un tambor. Lo recordaba perfectamente. Era un hombre de unos 40 años cuando nació Patricia, alto, de voz suave, siempre impecablemente vestido con trajes caros. Tenía consultorio privado en una de las mejores zonas de la ciudad. Teresa lo había elegido porque venía muy recomendado. El mejor ginecólogo del Hospital Central, decían. Me quedé sentado en la cocina mirando esas fotografías hasta que amaneció. No podía dejar de mirarlas. No podía procesar lo que significaban. Ese hombre había sostenido a mi otra hija en sus brazos. Ese hombre la había llevado quién sabe dónde. Ese hombre nos había mentido a la cara a Teresa y a mí. Nos había robado la mitad de nuestra familia. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana de la cocina, escuché que tocaban a la puerta con urgencia. Era Ramón. Se había quedado despierto toda la noche esperando noticias mías. Le abrí y entró como vendaval. Alberto, estuve a punto de llamar a la policía. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le mostré todo. La caja, los certificados, las fotografías. Ramón se sentó en una silla y estudió cada documento con cuidado. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando llegó a la foto del doctor Villareal, se quedó helado. Dios mío, susurró. Esteban Villareal. Lo conozco. Bueno, lo conocía. Era amigo de mi primo, un hombre muy respetado en la comunidad médica. ¿Era? ¿Ya no vive aquí? Ramón negó con la cabeza. Se mudó hace unos 15 años. Escuché que se fue a la capital. Montó una clínica privada de fertilidad. Se hizo muy rico según tengo entendido. Pero Alberto, si él hizo esto, si él separó a tus hijas, entonces es un criminal, terminé la frase. Y si Patricia lo descubrió, si lo confrontó, él tenía un motivo para silenciarla. Ramón asintió despacio. Su rostro estaba pálido. Necesitamos ir al registro civil hoy mismo. Necesitamos confirmar que estos certificados son auténticos. Y luego necesitamos ir a la policía con todo esto. No, dije con firmeza. Primero necesito encontrar a Mónica. Necesito saber que está bien, que está viva. El correo dijo que vendría anoche, pero no la vi. Solo vi esa figura y luego apareció la caja. Quizá ella dejó la caja y se fue. Quizá tiene miedo de que alguien la siga. Tenía sentido. Si Mónica sabía la verdad sobre Villareal, si tenía pruebas, estaría en peligro. Patricia murió investigando esto. Mónica debía estar aterrada. A las 8 de la mañana, Ramón y yo fuimos al registro civil del Hospital Central. Es un edificio viejo de 3 pisos con pasillos estrechos y olor a papel antiguo. Ramón conocía a una de las empleadas, una señora llamada Beatriz, que llevaba 30 años trabajando ahí. Nos recibió en su pequeña oficina, llena de archiveros metálicos. Ramón, qué gusto verte. ¿En qué puedo ayudarte? Ramón le explicó la situación con cuidado. Beatriz escuchaba con ojos cada vez más grandes. Cuando terminó, ella se quitó los lentes y se frotó los ojos. Eso que me cuentan es muy grave. Pero si quieren que busque los registros de hace 36 años, necesito autorización oficial. Beatriz, por favor, dije. Es mi hija, son mis hijas. Solo necesito saber si este certificado es real. Le mostré el certificado de Mónica. Beatriz lo tomó y lo estudió con ojo experto. Pasó sus dedos sobre el papel. Miró el sello. Miró la firma. El papel es de la época correcta. El sello parece auténtico. La firma, déjame verificar algo. Se levantó y fue a uno de los archiveros. Sacó un libro enorme de registros. Lo abrió sobre su escritorio y pasó páginas hasta encontrar marzo de 1989. Deslizó su dedo por las entradas hasta llegar al 12 de marzo. Aquí está, dijo. Patricia Isabel Morales Guzmán.
4:20 de la madrugada. Peso 3.2 kilos. Gemelar. Sí. Mi corazón dio un salto. ¿Dice gemelar? Sí. Aquí está claramente marcado. Y justo abajo, pasó el dedo. Mónica Teresa Morales Guzmán. 4:25 de la madrugada. Peso 3.1 kilos. Gemelar. Sí. Ramón y yo nos miramos. Era verdad. Todo era verdad. Beatriz cerró el libro despacio. Señor Morales, esto significa que hubo 2 bebés registradas legalmente a su nombre y al de su esposa, pero usted dice que solo se llevó una a casa. Eso es tráfico de menores. Eso es un delito federal. ¿Puedo obtener copias certificadas de estos registros? Beatriz dudó un momento. Luego asintió. Voy a hacer una excepción porque conozco a Ramón y porque esto es una injusticia terrible. Pero deben prometer que van a ir directamente a la policía con esto. Lo prometo, dije. Beatriz sacó copias certificadas de ambos certificados de nacimiento. Me los entregó con manos temblorosas. Me miró a los ojos y vi lágrimas en los suyos. Señor Morales, espero que encuentre a su hija. Espero que encuentre a Mónica. Y espero que quien hizo esto pague. Salimos del registro civil con los documentos guardados en un sobre Manila. Afuera hacía calor. El sol brillaba con fuerza. La ciudad se movía a su ritmo normal. Gente yendo al trabajo. Buses pasando. Vendedores ambulantes gritando sus productos. La vida continuaba. Pero para mí el mundo se había partido en 2. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ramón. Necesito encontrar a Villarreal. Necesito saber dónde está. Necesito confrontarlo. Alberto, ese hombre es peligroso. Si mató a Patricia, entonces me matará a mí también. Pero no me importa. Necesito respuestas. Necesito saber dónde está Mónica. Necesito saber por qué nos hizo esto. Ramón suspiró. Me puso una mano en el hombro. No vas solo, te acompaño. Pero primero vamos a investigar más. Vamos a encontrar información sobre Villarreal. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Y vamos a prepararnos bien antes de enfrentarlo. Pasamos el resto del día buscando información. Ramón usó sus contactos en la municipalidad. Yo busqué en Internet en mi vieja computadora. Para la tarde habíamos descubierto bastante. El doctor Esteban Villarreal, ahora de 65 años, era dueño de la Clínica de Fertilidad Esperanza en la capital del país, una clínica lujosa que ofrecía tratamientos de reproducción asistida para parejas con dinero. Tenía página web con fotos elegantes, testimonios de familias felices, premios y reconocimientos, una fachada perfecta. Pero Ramón encontró algo más. Un artículo de periódico de hace 10 años. Una denuncia que nunca prosperó. Una pareja acusando a la clínica de Villarreal de haberles entregado un bebé que no era biológicamente suyo. La pareja decía que habían hecho pruebas de ADN y el niño no coincidía con ninguno de los dos. Demandaron. Villarreal los demandó de vuelta por difamación. El caso se cerró. La pareja se retractó públicamente, pero el artículo estaba ahí, archivado, olvidado. No fue la primera vez, dije. Villarreal ha estado haciendo esto durante décadas, separando bebés, vendiéndolos quizá, jugando a ser Dios con las familias. Esa noche, a las 9, recibí otro correo de la cuenta de Patricia. Mi corazón se aceleró cuando vi la notificación. Lo abrí de inmediato. Papá, sé que ya fuiste al registro civil. Sé que confirmaste que soy real. Perdona que no me quedé anoche. No podía arriesgarme a que me siguieran hasta tu casa. Él tiene gente vigilándote. Debes tener mucho cuidado. No hables de esto por teléfono. No se lo cuentes a nadie más que a Ramón. Mañana a las 7 de la tarde ve al Parque de las Flores. Ve solo. Siéntate en la banca que está frente a la fuente. Yo estaré ahí. Finalmente nos conoceremos, papá.
Finalmente podré abrazarte. Tu hija que te ama, aunque no nos hayamos visto nunca. Mónica. Le mostré el correo a Ramón. Él frunció el ceño. No me gusta. Puede ser una trampa. ¿Y si no es realmente Mónica? ¿Y si es alguien trabajando para Villarreal? Entonces voy armado con toda la información que tenemos. Voy con copias de los certificados. Si es Mónica, finalmente la conoceré. Si es una trampa, al menos sabré a qué me enfrento. No vas solo, voy contigo. Me quedo cerca, vigilando. No discutí. La verdad es que me daba miedo ir solo. Tengo 67 años. Ya no soy el hombre fuerte que era. Mis rodillas me duelen. Me canso fácilmente. Si alguien quisiera hacerme daño, no podría defenderme bien. Al día siguiente pasó arrastrándose. No pude comer. No pude concentrarme en nada. Solo miraba el reloj. 3 de la tarde. 4 de la tarde. 5 de la tarde. Cada minuto era una eternidad. A las 6:30, Ramón pasó por mí en su auto viejo pero confiable. Manejó hacia el Parque de las Flores. Es un parque grande en el centro de la ciudad. Tiene árboles viejos, caminos de piedra, una fuente en el medio donde las palomas beben agua. Familias vienen aquí los fines de semana. Parejas de novios se sientan en las bancas. Es un lugar público, seguro. Llegamos a las 7:10. Ramón estacionó a media cuadra. Voy a estar ahí, señaló una banca cerca de la entrada. Si pasa algo raro, si ves algo que no te guste, me haces una seña y vengo corriendo. ¿Entendido? Entendido. Bajé del auto. Mis piernas temblaban. Caminé por el parque. Había poca gente. Un señor paseando a su perro. Una pareja joven tomada de la mano. Una mujer vendiendo helados. Llegué a la fuente. La banca estaba vacía. Me senté. Esperé. 7, en punto. Nadie. 7:05. Nadie. 7:10. Empecé a pensar que no vendría, que había sido una broma cruel, que todo esto era una pesadilla elaborada. Entonces la vi. Caminaba por el sendero hacia la fuente. Una mujer de 36 años, cabello negro largo hasta los hombros, complexión delgada, altura media. Vestía jeans y una blusa blanca sencilla. Llevaba lentes de sol aunque ya estaba oscureciendo. Se acercó despacio. Se detuvo a 3 metros de la banca. Se quitó los lentes y vi los ojos de Patricia. Los mismos ojos color café oscuro, la misma forma de mirar, la misma pequeña marca de nacimiento junto a la ceja izquierda que Patricia tenía. Era idéntica, no parecida, idéntica. «Papá», dijo con voz suave, una voz que nunca había escuchado pero que de alguna forma reconocía. No pude hablar. Se me cerró la garganta. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Solo asentí. Ella sonrió. Y esa sonrisa era exactamente la sonrisa de Patricia. Tímida, dulce. Se acercó. Se sentó a mi lado en la banca. Nos quedamos en silencio durante un momento que pareció eterno. «Perdona», dijo finalmente. «Perdona que te haya asustado. Perdona todos los correos misteriosos, pero necesitaba estar segura de que era seguro, que él no te estaba usando para llegar a mí». «¿Villarreal?» Ella asintió. Su rostro se endureció. «Esteban Villarreal, el hombre que nos separó, el hombre que me vendió a otra familia cuando tenía apenas horas de nacida, el hombre que mató a Patricia cuando ella se acercó demasiado a la verdad. Cuéntame todo», dije. «Por favor, necesito entender». Mónica respiró hondo. Miró hacia la fuente donde el agua caía creando un sonido suave y constante. «Crecí con una familia que me adoptó legalmente, o eso pensaban ellos. El señor y la señora Vega, gente buena, de clase media alta. No podían tener hijos. Villarreal les ofreció una solución. Les dijo que tenía conexiones, que podía conseguirles una bebé recién nacida.
Les cobró una fortuna. Les entregó todos los papeles. Todo parecía legal. ¿Ellos sabían que eras robada? No. Ellos creían que era una adopción normal, que la madre biológica me había entregado voluntariamente. Villareal falsificó todo. Era un experto. Lo había hecho muchas veces antes. Yo crecí feliz. Me amaron, me dieron todo. Nunca sospeché nada hasta hace 6 años. ¿Qué pasó hace 6 años? Mónica se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Mi mamá adoptiva, la señora Vega, murió de un derrame cerebral. Al revisar sus cosas personales, encontré un sobre viejo. Dentro había una carta de advertencia. Alguien le había escrito años atrás diciéndole que investigara la procedencia de mi adopción, que no era legal, que Villarreal era un traficante de bebés. La carta no estaba firmada. ¿Y entonces? Entonces empecé a investigar. Contraté a un investigador privado. Él descubrió mi certificado de UAM, nacimiento real. Descubrió que tenía padres biológicos vivos. Descubrió que tenía una hermana gemela. Descubrió tu nombre, Alberto Morales, y el nombre de Patricia. ¿Por qué no viniste a buscarme entonces? Mónica bajó la mirada. Tenía miedo. Miedo de que me rechazaras. Miedo de que no me creyeras. Y también tenía miedo de Villareal. El investigador me advirtió que ese hombre era peligroso, que tenía conexiones, que si descubría que yo sabía la verdad, podría hacerme daño. Entonces buscaste a Patricia. Ella asintió. Encontré su dirección, la contacté. Le envié copias de todos los documentos. Al principio ella tampoco me creyó. Pensó que era una estafa. Pero luego vio las fotos, vio los certificados, vio que éramos idénticas y aceptó hacerse una prueba de ADN conmigo. ¿Se hicieron la prueba? Sí. Los resultados fueron concluyentes. Éramos hermanas gemelas idénticas. Patricia quedó destrozada. No podía creer que toda su vida había sido una mentira, que tenía una hermana y nunca lo supo, que le habían robado la mitad de su familia. ¿Qué hicieron después? Mónica apretó los puños. Patricia quería ir directo a la policía. Quería denunciar a Villareal, exponerlo, destruirlo. Yo le pedí que esperara, que reuniéramos más pruebas, que buscáramos a otras víctimas. Pero ella estaba furiosa. Dijo que iba a confrontarlo. Le dije que no. Le rogué que no lo hiciera sola. Pero ella era terca, obstinada. Igual que su madre, susurré. Fue sola a la clínica de Villareal en la capital. Lo confrontó en su oficina. Le dijo que sabía todo, que tenía pruebas, que lo iba a denunciar. Villareal la amenazó. Le dijo que si hablaba, destruiría tu vida también, que tenía poder suficiente para fabricar evidencia contra ti, para meterte a la cárcel. Patricia se asustó. No por ella, por ti. Entonces él la mató. Mónica se cubrió la cara con las manos, sollozó. 2 semanas después del encuentro con Villareal, el edificio de Patricia se incendió. Las autoridades dijeron que fue un cortocircuito eléctrico, un accidente. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que él lo había ordenado. Patricia me había mandado un mensaje de texto esa tarde. Decía, me están siguiendo. Tengo miedo. No contesté a tiempo. Para cuando vi el mensaje, ya era demasiado tarde. Ya estaba muerta. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Patricia había muerto por buscar la verdad, por querer justicia, por tratar de recuperar su familia. Y yo no estuve ahí para protegerla. ¿Por qué no fuiste a la policía entonces? Lo intenté, pero no tenía pruebas suficientes del incendio. Los documentos que Patricia tenía se quemaron con ella. Yo solo tenía copias de los certificados y las fotos viejas. No era suficiente para probar asesinato. Y Villareal tiene abogados caros, conexiones en el gobierno, dinero para comprar testigos.
Haría que pareciera loca, o me haría desaparecer como a Patricia. Entonces has estado escondida durante 5 años. Sí, cambié de ciudad, cambié de nombre en mis documentos diarios, aunque legalmente sigo siendo Mónica Vega. Trabajo desde casa como contadora freelance. No tengo perfil en redes sociales. No tengo amigos cercanos. Vivo en las sombras. Pero siempre estuve vigilándote de lejos, papá. Siempre. ¿Por qué decidiste contactarme ahora? Mónica me miró con determinación en los ojos. Porque Villarreal está viejo. Tiene 65 años. Hace 6 meses le diagnosticaron cáncer. Está en tratamiento, pero no le queda mucho tiempo. Y antes de morir, quiero que pague. Quiero que el mundo sepa lo que hizo. Quiero justicia para Patricia, para nosotras, para todas las familias que destruyó. ¿Tienes un plan? Ella sacó de su bolso una memoria USB. Tengo esto. Pasé los últimos 5 años juntando evidencia. Testimonios de otras familias víctimas, documentos filtrados de la clínica, registros financieros sospechosos, grabaciones de conversaciones. Todo está aquí. Es suficiente para una investigación formal, para un juicio. Tomé la memoria USB. Pesaba casi nada, pero sentí como si sostuviera el peso del mundo. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que vengas conmigo a la fiscalía. Necesito que declares como padre de ambas. Necesito que cuentes tu historia. Juntos, podemos hacer que lo escuchen. Que tomen el caso en serio. Pero tienes que estar preparado. Villarreal va a contraatacar. Va a inventar mentiras sobre ti, sobre mí. Va a tratar de desacreditarnos. No me importa. Ese hombre me quitó a mis 2 hijas. A una la perdí desde el nacimiento. A la otra la asesinó. Ya no tengo nada que perder. Mónica me tomó la mano. Su mano era cálida, suave, igual que las manos de Patricia. Sí tienes algo que perder, dijo. Me tienes a mí. Y no voy a dejarte solo. Nunca más. Nos quedamos sentados en esa banca mientras oscurecía completamente. Le conté sobre su Madre Teresa, sobre cómo se había embarazado después de años de intentar, sobre lo felices que estábamos cuando nació Patricia, sobre cómo Teresa había muerto sin saber que tenía 2 hijas. Le conté sobre la infancia de Patricia, sus dibujos, sus sueños, todo lo que Mónica se había perdido. Ella me contó sobre su vida con los Vega, su educación, su carrera como contadora, sus miedos, sus esperanzas, todo lo que yo me había perdido. Cuando miré mi reloj eran las 10 de la noche. Ramón seguía esperando pacientemente en su banca. Le hice una seña. Vino corriendo. Alberto estaba preocupado, pensé. Se detuvo cuando vio a Mónica. Ramón, te presento a Mónica, mi hija. Ramón se quedó mirando a Mónica como si viera un fantasma. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, incredulidad, asombro, finalmente, una sonrisa temblorosa. Dios santo, susurró. Es como ver a Patricia de nuevo. Eres idéntica a ella. Mónica sonrió con tristeza. Eso me dicen. Aunque nunca tuve la oportunidad de conocerla en persona, solo en fotos, en videos que encontré en internet, en las historias que papá me acaba de contar. Ramón se sentó en la banca con nosotros. Le explicamos todo. El plan, las pruebas, la memoria USB. Ramón escuchaba moviendo la cabeza, incrédulo ante la magnitud del crimen. Esto es enorme, dijo finalmente. Villarreal no es cualquier persona. Tiene poder, dinero. Pero con estas pruebas, con testimonios de otras víctimas, podemos hundirlo. Conozco a alguien en la fiscalía, un fiscal que no se deja comprar. Se llama Daniel Ochoa. Es joven pero es incorruptible. Trabajó conmigo en la municipalidad hace años. Si alguien puede llevar este caso adelante, es él. Al día siguiente los 3 fuimos a la fiscalía.
Es un edificio gris de 5 pisos en el centro de la ciudad, lleno de gente, lleno de historias de injusticia. Esperamos 2 horas hasta que nos recibieron. El fiscal Ochoa resultó ser un hombre de unos 40 años, de lentes gruesos y expresión seria. Ramón lo saludó con afecto. Daniel, te presento a Alberto Morales y a su hija Mónica. Tienen un caso que necesitas escuchar. Nos sentamos en su oficina pequeña y ordenada. Durante 3 horas le contamos todo. Le mostramos los certificados de nacimiento, las fotografías del hospital, los correos, la memoria USB con toda la evidencia que Mónica había recopilado. El fiscal Ochoa tomaba notas sin parar. Su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Cuando terminamos, se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Esto es un caso de tráfico de menores, falsificación de documentos, adopciones ilegales y posiblemente homicidio. Si todo esto se puede probar, Esteban Villarreal pasará el resto de su vida en prisión. ¿Puede probarse?, preguntó Mónica con ansiedad. El fiscal asintió lentamente. La memoria USB tiene información valiosa. Testimonios de al menos 15 familias más que fueron víctimas del mismo esquema. Registros financieros que muestran pagos sospechosos. Documentos internos de la clínica. Es suficiente para abrir una investigación formal, pero necesito que ustedes declaren oficialmente. Y necesito que estén preparados para un proceso largo y difícil. Villarreal tiene los mejores abogados del país. Estamos preparados, dije con firmeza. Hemos esperado 36 años por esto. Podemos esperar lo que sea necesario. El fiscal Ochoa nos hizo firmar declaraciones oficiales. Nos tomó fotografías con los documentos. Grabó nuestros testimonios en video. Nos dijo que la investigación comenzaría de inmediato, pero que debíamos mantener todo en secreto, que no habláramos con nadie sobre el caso, que no confrontáramos a Villarreal. Dejen que la ley haga su trabajo, nos advirtió. Si Villarreal sospecha que está siendo investigado, puede destruir evidencia, puede huir del país, puede incluso hacerles daño a ustedes. Aceptamos, aunque cada fibra de mi ser quería ir directamente a la clínica de ese hombre y gritarle en la cara. Quería hacerlo pagar con mis propias manos, pero Mónica me detuvo. Papá, si hacemos algo estúpido, él gana. Tenemos que ser inteligentes. Patricia intentó confrontarlo y mira lo que pasó. No vamos a cometer el mismo error. Tenía razón. Mi hija sabia tenía razón. Las siguientes semanas fueron las más largas de mi vida. Mónica se quedó en la ciudad. Rentó un departamento pequeño cerca de mi casa. Nos veíamos todos los días. Desayunábamos juntos. Le enseñaba fotos viejas de Teresa y Patricia. Ella me contaba historias de su vida. Poco a poco íbamos construyendo la relación padre-hija que nos habían robado. Era extraño y maravilloso a la vez. Ver sus gestos que eran iguales a los de Patricia, escuchar su risa que sonaba como la risa de Teresa. Era como si el universo me estuviera devolviendo una parte de lo que me habían quitado. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo. Pero era algo. Era una segunda oportunidad. El fiscal Ochoa nos mantenía informados del progreso. Había obtenido orden judicial para revisar los archivos de la Clínica Esperanza. Había entrevistado a empleados actuales y antiguos. Varios habían hablado. Habían admitido que Villarreal manejaba un sistema de adopciones bajo la mesa, que cobraba fortunas a parejas desesperadas, que falsificaba papeles, que tenía contactos corruptos en registros civiles y hospitales de todo el país. Pero la evidencia del asesinato de Patricia era más difícil de probar. El informe oficial del incendio decía accidente. No había testigos, no había evidencia forense. Solo teníamos circunstancias, motivo, oportunidad, pero no prueba directa.
hasta que apareció Miguel. Miguel Sosa era un hombre de 35 años. Había trabajado como técnico de mantenimiento en el edificio donde vivía Patricia. Una noche, 2 meses después de que comenzara la investigación, llegó a la fiscalía. Pidió hablar con el fiscal Ochoa. Dijo que tenía información sobre el incendio. El fiscal nos llamó de inmediato. Fuimos a su oficina. Miguel estaba sentado ahí, nervioso, retorciendo una gorra en sus manos. «Señor Morales», dijo cuando me vio, «perdóneme por no haber hablado antes. He cargado con esta culpa durante 5 años». «¿Qué sabes sobre el incendio?», pregunté tratando de controlar mi voz. Miguel respiró hondo. «La noche del incendio yo estaba trabajando tarde. Había un problema con el sistema eléctrico del sótano. Estaba reparándolo cuando vi a 2 hombres entrar al edificio. No eran residentes. Los vi porque la puerta del sótano tiene una ventanita que da al lobby. Llevaban mochilas grandes. Parecían técnicos o algo así. Subieron al 3er piso, donde vivía la señorita Patricia. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Los reconociste? No a ellos. Pero 20 minutos después vi salir a uno de los hombres con otro hombre bien vestido. Un hombre mayor, de traje caro, cabello blanco. Salieron rápido. El hombre mayor le dio algo al tipo de la mochila. Parecía dinero. 10 minutos después empezó el incendio. ¿Por qué no dijiste nada a los bomberos? ¿A la policía? Miguel bajó la mirada avergonzado. Al día siguiente, ese mismo hombre de traje apareció en mi casa. Me dijo que me había visto en el edificio. Me ofreció dinero, mucho dinero. Me dijo que si yo declaraba que no había visto nada extraño esa noche, me daría 50,000 pesos, que si hablaba me destruiría, que inventaría cargos contra mí. Yo tenía miedo. Tengo familia, tengo hijos pequeños. Acepté el dinero y callé. ¿Por qué hablas ahora? Miguel se limpió las lágrimas. Porque no he podido dormir bien en 5 años. Porque una mujer inocente murió y yo ayudé a encubrirlo. Porque vi en las noticias que están investigando a un doctor rico por tráfico de bebés, y supe que era él. El hombre del traje. Lo reconocí en las fotos. Es Esteban Villareal. El fiscal Ochoa se inclinó hacia adelante. Miguel, ¿estarías dispuesto a declarar esto bajo juramento? ¿A identificar a Villareal formalmente? ¿A devolver el dinero? Miguel asintió con decisión. Sí, a todo. Ya devolví el dinero. Lo guardé todos estos años. No pude gastarlo. Está en una cuenta de banco. Lo devolveré todo. Solo quiero limpiar mi conciencia. Solo quiero justicia para esa pobre muchacha. Con el testimonio de Miguel, el caso cambió completamente. Ahora teníamos conexión directa entre Villareal y el incendio. Teníamos un testigo. Teníamos evidencia de soborno. El fiscal Ochoa preparó los cargos formales. Una semana después, en un operativo coordinado con la policía, arrestaron a Esteban Villareal en su clínica de la capital. Las imágenes salieron en todos los noticieros. El doctor respetable, el hombre de bien, esposado, metido en una patrulla. Su rostro de sorpresa y rabia. El caso se volvió nacional. Los periódicos lo llamaron el doctor del horror, el traficante de bebés. Las familias víctimas empezaron a salir de las sombras, a contar sus historias. Bebés que no coincidían con su ADN. Adopciones que costaron fortunas. Documentos falsificados. El escándalo fue masivo. El juicio duró 6 meses. Mónica y yo asistimos a cada audiencia. Vimos desfilar testigo tras testigo. Familias destrozadas. Empleados cómplices que pidieron inmunidad a cambio de declarar. Documentos que probaban décadas de crímenes. Y finalmente, Miguel Sosa, quien con voz firme identificó a Villareal como el hombre que ordenó el incendio que mató a Patricia.
Los abogados de Villarreal intentaron todo. Alegaron que era un anciano enfermo de cáncer, que tenía Alzheimer, que no recordaba nada, que era víctima de una conspiración. Pero la evidencia era abrumadora, irrefutable. El día del veredicto, la sala estaba llena. Mónica me tomó de la mano. Ramón estaba sentado detrás de nosotros. El juez leyó los cargos uno por uno. Tráfico de menores, culpable. Falsificación de documentos, culpable. Fraude, culpable. Soborno, culpable. Homicidio en primer grado, culpable. Villarreal no mostró emoción. Se quedó sentado en su silla, inmóvil. Un hombre de 65 años destruido, vacío. La sentencia fue contundente. 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que sus crímenes habían destruido familias durante más de 30 años, que había jugado a ser Dios con vidas humanas, que merecía pasar el resto de sus días encerrado. Cuando los guardias se lo llevaron, Villarreal me miró por primera vez. Sus ojos estaban muertos, apagados. Ya no era el doctor poderoso. Era solo un viejo criminal que finalmente había sido atrapado. Afuera de la corte había cámaras, reporteros. Mónica y yo dimos una conferencia de prensa breve. Ella habló primero. Este hombre me robó mi familia, me quitó la oportunidad de crecer con mi padre, con mi madre, con mi hermana gemela. Destruyó mi infancia sin que yo siquiera lo supiera. Y cuando mi hermana Patricia intentó exponer sus crímenes, la asesinó. Hoy se hizo justicia, pero ninguna sentencia me devolverá los 36 años que perdí. Luego hablé yo. Las palabras me salían con dificultad porque tenía un nudo en la garganta. Mi esposa Teresa murió sin saber que había tenido 2 hijas. Mi hija Patricia murió tratando de revelar la verdad. Durante 36 años viví con solo la mitad de mi familia sin saberlo. Ese hombre no solo nos quitó tiempo, nos quitó amor, nos quitó memorias, nos quitó la oportunidad de ser una familia completa. Pero hoy recuperamos algo importante, recuperamos la verdad, y eso nadie nos lo puede quitar. Los siguientes meses fueron de sanación. Mónica y yo hicimos una prueba de ADN oficial. Confirmó lo que ya sabíamos. Éramos padre e hija. La corte anuló legalmente la adopción de los Vega. Mónica recuperó su apellido verdadero. Mónica Teresa Morales Guzmán, mi hija. Fuimos juntos al cementerio, a la tumba de Teresa. Le llevamos flores, le hablamos, le contamos todo. Le pedimos perdón por no haber sabido, por no haber podido proteger a nuestras niñas. Lloramos juntos sobre esa lápida fría. Luego fuimos a la tumba de Patricia. Mónica nunca había estado ahí. Se arrodilló frente a la lápida. Puso sus manos sobre las letras grabadas del nombre de su hermana. «Hola, Patricia», susurró. «Soy Mónica, tu hermana gemela. Perdona que no pude salvarte. Perdona que tardé tanto en hacer justicia. Pero lo logramos. Papá y yo lo logramos. Villarreal va a pagar por lo que te hizo, por lo que nos hizo a todas. Descansa en paz, hermanita. Algún día nos volveremos a encontrar». Yo puse flores frescas, las mismas flores blancas que había puesto cada domingo durante 5 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. Esta vez tenía a Mónica conmigo. Han pasado 2 años desde el juicio. Villarreal murió en prisión hace 6 meses. Su cáncer finalmente lo alcanzó. No sentí alegría por su muerte, solo un vacío, una sensación de que por fin se cerró un capítulo. Mónica vive ahora permanentemente en la ciudad. Compró una casa a 2 cuadras de la mía. Desayunamos juntos todos los domingos. Hablamos todos los días. Me cuenta sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre su vida. Yo le cuento historias de Teresa y Patricia. Le muestro fotos viejas. Le enseño los dibujos que Patricia hacía de niña.
No puedo recuperar los 36 años que perdimos. No puedo traer de vuelta a Teresa o a Patricia. No puedo cambiar el pasado, pero puedo vivir el presente. Puedo ser el padre que Mónica necesita ahora. Puedo amarla como amé a Patricia, como habría amado a ambas si me hubieran dado la oportunidad. El caso de Villarreal abrió investigaciones en todo el país. Descubrieron redes enteras de tráfico de bebés, médicos corruptos, funcionarios cómplices, clínicas fachada. Cientos de familias han podido reunirse. Hermanos que no sabían que existían se han encontrado. Padres han recuperado hijos que creían adoptados legalmente. El sufrimiento fue real. El dolor fue inmenso. Pero algo bueno salió de todo esto. La verdad salió a la luz. Las familias se reunieron y los criminales pagaron. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si Villarreal no nos hubiera separado, si hubiera criado a 2 niñas gemelas idénticas, si Teresa hubiera vivido para ver a sus 2 hijas crecer, si Patricia y Mónica hubieran crecido juntas, jugando, peleando, amándose como hermanas. Habría sido una vida completamente diferente, llena de risas dobles, de problemas dobles, de amor doble. Pero esa vida me fue robada, y no puedo vivir en el hubiera sido. Lo que puedo hacer es vivir el presente con gratitud, agradecer que encontré a Mónica, que tuve 31 años con Patricia antes de perderla, que Teresa me dio el regalo más grande, 2 hijas maravillosas, que la verdad finalmente salió a la luz, que la justicia, aunque tardía, llegó. Esta mañana, Mónica vino a desayunar. Trajo pan dulce y café. Nos sentamos en mi cocina vieja, la misma cocina donde todo comenzó, la misma cocina donde abrí esa caja misteriosa y vi por primera vez las fotos de las gemelas. Papá, me dijo mientras tomaba su café, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa, hija? Quiero escribir un libro, contar nuestra historia, la historia de Patricia, tuya, mía, la historia de Villarreal y todas sus víctimas, para que la gente sepa, para que esto nunca vuelva a pasar. La miré y vi en sus ojos la misma determinación que vi en los ojos de Patricia, la misma fuerza, el mismo coraje. Sonreí. Creo que es una idea maravillosa. Patricia estaría orgullosa, tu mamá también. ¿Me ayudarías? ¿Me contarías todo lo que recuerdas? Por supuesto. Todo lo que necesites. Mónica sonrió, esa sonrisa que era idéntica a la de su hermana. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. Sentí que a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la pérdida, algo bueno había salido de esto. Había encontrado a mi hija. Había hecho justicia por Patricia. Había expuesto a un monstruo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar la memoria de Patricia. Puedo amar a Mónica con todo mi corazón. Puedo vivir cada día agradecido por esta segunda oportunidad que la vida me dio. Y puedo compartir esta historia, para que ustedes sepan que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia, aunque tarde, llega, que el amor de familia es más fuerte que cualquier crimen, que nunca es tarde para encontrar lo que creías perdido. Si alguien está escuchando esto y sospecha que hay secretos en su familia, investiguen, busquen la verdad. No dejen que los criminales ganen por miedo o por silencio. Si alguien conoce casos de adopciones sospechosas, de bebés que no coinciden con sus padres, hablen, denuncien, ayuden a otras familias a encontrar la verdad. Y si alguien ha perdido a un ser querido por la maldad de otro, no pierdan la esperanza. Busquen justicia, busquen verdad. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero vale la pena. Por ellos, por ustedes, por todas las víctimas que merecen ser recordadas. Yo perdí 36 años con Mónica. Perdí a Patricia para siempre.
Perdí a Teresa sin que ella supiera la verdad, pero encontré algo también. Encontré fuerza que no sabía que tenía. Encontré que el amor de padre no tiene límites de tiempo. Encontré que la familia, la verdadera familia, siempre encuentra el camino de regreso. Ahora tengo 67 años. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cada día que paso con Mónica es un regalo. Cada desayuno, cada conversación, cada risa, es el tiempo que me robaron devolviéndose de a poco. Y cuando llegue mi momento de partir, cuando vuelva a ver a Teresa y a Patricia del otro lado, podré decirles que cumplí, que encontré a Mónica, que hice justicia, que no me rendí, que luché hasta el final. Esa es mi historia, la historia de un padre que perdió a sus hijas y encontró una de vuelta, la historia de un crimen que tardó 36 años en salir a la luz, la historia de justicia tardía pero real. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este dolor y esta esperanza conmigo. Si esta historia les tocó el corazón, compártanla. Que sirva de lección, que sirva de advertencia, que sirva de inspiración. La verdad siempre gana, siempre. Y el amor de familia es eterno. Nos vemos en el próximo relato, amigos. Cuídense, cuiden a sus familias y nunca, nunca dejen de buscar la verdad.